Buenas noches, viajero del tiempo. Si estás aquí, es porque buscas más que una simple historia para dormir. Buscas algo que te lleve lejos, muy lejos, a un lugar donde el sol nacía en oro, los dioses caminaban entre hombres y los sueños eran sepultados con los muertos. Bienvenido a este rincón donde la historia se cuenta bajito, para que duermas con una sonrisa o con un leve escalofrío. Hoy te contaré algo distinto. Una historia que no suele encontrarse en los libros escolares, ni en esos documentales llenos de jeroglíficos y voces monótonas. Hoy vas a descubrir la inquietante vida de los faraones en el antiguo Egipto, no como figuras divinas talladas en piedra, sino como personas, seres de carne, hueso y muchos secretos. Así que acomódate, relaja el cuerpo, deja que la mente flote entre las dunas del pasado. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y deja tu like como si dejaras una ofrenda en un templo antiguo. Créeme, los antiguos egipcios sabían que todo lo que se da, vuelve. Así como tú volverás por más historias como esta. Cuenta una leyenda, o quizás una verdad enterrada bajo siglos de silencio, que no todos los faraones querían ser faraones. En el antiguo Egipto, ser un faraón era mucho más que llevar una corona brillante y pasearse en carro bajo el sol. Era vivir rodeado de lujos que también eran cadenas. Sí, tenían esclavos, perfumes y banquetes interminables, pero también tenían miedo, un miedo que no se decía en voz alta. Imagina por un segundo tener que fingir que eres un dios, cada día, cada hora, incluso cuando tienes fiebre, cuando lloras por la muerte de tu madre, o cuando simplemente no sabes qué hacer. No podían mostrar debilidad, porque si el faraón temblaba, temblaba todo Egipto. Ramsés II, por ejemplo, uno de los más poderosos, conocido como el Grande, fue tratado como una deidad viviente, pero entre las paredes de su palacio se cuenta que tenía pesadillas. Sí, el mismísimo Ramsés tenía miedo a no ser recordado. Por eso mandó esculpir su rostro en casi cada piedra del país, porque no soportaba la idea de que el tiempo lo borrara, como si cada estatua fuera un clavo en la eternidad. Y no era el único. Akenatón, el faraón que cambió toda la religión egipcia para adorar solo al sol, también vivía una lucha interna. Muchos decían que estaba loco, otros creían que hablaba directamente con los dioses, pero hay quien piensa que todo fue por amor. Amor a una mujer, Nefertiti. Él, un dios entre mortales, terminó esclavizado por un corazón humano. ¿Te das cuenta? La vida de los faraones, que desde lejos parecía perfecta, en realidad estaba cargada de presiones, traiciones y preguntas que ni siquiera los dioses podían responder. A veces eran reyes sin corona en su propia alma. Y es que cuando todos te miran esperando milagros, no puedes permitirte ni bostezar sin que alguien lo anote en un papiro. Pero esto apenas es la superficie, porque detrás de esas túnicas de lino blanco y esos ojos pintados con col, había pasillos secretos, rituales oscuros y un juego de poder tan peligroso como un escorpión bajo la arena caliente del desierto. Y en ese juego nadie estaba a salvo, ni siquiera los que dormían bajo una pirámide. Cuando caía la noche sobre Tebas o Menfis y el desierto se volvía una masa oscura y silenciosa, los grandes palacios de los faraones no descansaban del todo. Bajo sus techos dorados comenzaba otro tipo de vida, una más callada, más peligrosa, más real. Los sirvientes caminaban de puntillas, sabiendo que una palabra dicha en el momento incorrecto podía costarles la lengua. O algo peor, las concubinas eran escoltadas por corredores secretos, lejos de los ojos de las esposas reales, y en las cámaras más interiores del palacio, los sumos sacerdotes hablaban con el faraón, no como si fuera un dios, sino como un peón en un tablero mucho más antiguo que el propio Nilo.
¿Sabías que algunos faraones eran envenenados por sus propios hermanos? Sí. A veces la sangre pesaba más que el oro. Hubo uno, Tutmosis el III, por ejemplo, que pasó años viendo a su madrastra, Hatshepsut, gobernar en su lugar. La llamaban la mujer faraón. Pero lo que no te cuentan es que cuando él finalmente tomó el trono, mandó borrar su nombre de todos los monumentos, como si nunca hubiera existido. Eso no es el acto de un dios, sino de un niño herido, ¿no crees? Y en medio de esta intriga estaban los sueños, porque aunque lo escondieran, los faraones soñaban, a veces con serpientes, otras con fuego, o con la voz de Anubis diciéndoles que su corazón sería pesado junto a la pluma de la verdad. ¿Y si no era más ligero? ¿Y si tras tanta riqueza y poder su alma no merecía cruzar al otro mundo? Por eso algunos faraones se obsesionaban con la muerte, no por temor a morir, sino a lo que venía después. Se rodeaban de amuletos, encantamientos, escribas y magos. A uno se dice, lo enterraron con un papiro que contenía una oración secreta para evitar reencarnar como escarabajo. Otros construyeron tumbas lejos del Valle de los Reyes, convencidos de que serían traicionados incluso después de muertos. Porque sí, había ladrones de tumbas, pero también había venganzas post-mortem. Faraones que dejaban maldiciones en las paredes, asegurándose de que cualquiera que osara molestarlos no volviera vivo a ver el amanecer. ¿Y qué hay de las esposas? Algunas lloraban a sus faraones, otras simplemente esperaban a que murieran. Hubo una de tantas, que en secreto escribía poemas, pidiendo a los dioses no una vida eterna, sino una vida libre. Libre de un marido que se creía el sol, pero que en la intimidad era solo un hombre triste, envejecido por su propio reflejo. En cada esquina del palacio se respiraba un aire pesado, como si todos supieran que estaban actuando en una obra interminable. Incluso los hijos del faraón, esos pequeños príncipes que corrían entre columnas, sabían que el juego de la vida no era suyo. Les estaba escrito el futuro antes de aprender a leer, y sin embargo, algunos de ellos se rebelaban. Uno de ellos, el hijo de un faraón cruel, solía esconderse en los tejados del palacio. Se quedaba horas mirando las estrellas, deseando ser pastor, o escriba, o simplemente nada. Se llamaba Haemuaset, y fue conocido por muchos como el príncipe sabio. Pero pocos saben que su sabiduría no venía de los libros, sino de las noches que pasó en silencio, escuchando cómo el viento hablaba por las grietas de las piedras milenarias. Porque incluso en el corazón del poder, había quienes solo querían dormir tranquilos, como tú, como yo, como cualquiera, solo que ellos dormían en camas de ébano y tú en la tuya. Pero al final, no es el mismo deseo. Dormir sin miedo, aunque estés rodeado de oro, aunque seas faraón, y justo cuando la noche parecía calmarlo todo, algo nuevo comenzaba. Pero lo que comenzaba no siempre era visible, porque el verdadero poder no se mostraba al sol, sino bajo la sombra. En la oscuridad del templo de Karnak, entre columnas tan altas que hacían eco al pensamiento, los sacerdotes se reunían sin ser llamados. Sí, adoraban a los dioses, pero también sabían manipularlos, o mejor dicho, sabían manipular el temor que otros les tenían. El faraón podía tener la corona, sí, pero ellos tenían el alma del pueblo. Un simple gesto del sumo sacerdote bastaba para cambiar el destino de una ciudad. Bastaba con declarar que el dios Amón había tenido un sueño, y que en ese sueño el trono debía cambiar de dueño. El pueblo lo creía, el ejército lo creía, y a veces el propio faraón empezaba a dudar de sí mismo. Por eso algunos de ellos comenzaron a vivir aislados, encerrados en palacios que eran como cárceles de lujo, rodeados de adivinos, escribas y guardianes que no protegían, sino espiaban. En algunos casos no se les veía durante días.
Solo se escuchaban sus órdenes, dictadas desde detrás de una cortina de lino. Pero incluso ahí, tras esos muros que no dejaban entrar el polvo del desierto ni los rumores de la ciudad, la paranoia crecía como una hiedra venenosa, porque sabían que un simple estornudo mal interpretado podía convertirse en augurio, que el vuelo de una garza a la izquierda podía sellar una ejecución, y entonces llegaban los sueños. Otra vez, más intensos, más confusos. El faraón soñaba que caminaba solo por un pasillo interminable, con los pies desnudos y las paredes llenas de ojos. Soñaba que las esfinges lo seguían con la mirada, que los obeliscos se doblaban hacia él como si fueran cuchillos. Y despertaba sudando, jadeando, llamando al visir con una voz que ya no era suya. Ese visir, un hombre silencioso de mirada afilada, era quien realmente gobernaba en las sombras. Muchos faraones terminaron siendo títeres de sus propios consejeros, porque cuando uno se convence de que es un dios, se vuelve fácil de engañar. El ego es un trono muy cómodo, hasta que alguien te lo arranca de debajo. En una ocasión, un joven faraón llamado Seti soñó que su madre venía a visitarlo desde el más allá. En el sueño, ella le ofrecía una copa de vino. Él la bebía. Luego despertaba y moría. No en la realidad, sino en el sueño. Y esa muerte, simbólica o no, lo dejó mudo durante 3 días. El reino entró en pánico. Se sacrificaron animales, se vaciaron templos y se ofrecieron joyas a los dioses para recuperar su voz. Pero la voz no volvió. Solo un susurro. Un leve hilo de sonido que usaba para murmurar sus decretos, como si temiera que el aire le robara algo más. La corte se volvió más silenciosa desde entonces, como si el reino entero supiera que el verdadero peligro no venía del enemigo exterior, sino de lo que uno llevaba dentro. Y sin embargo, incluso entre tanta oscuridad había luz, pequeña, tenue, pero luz al fin. Una princesa, que nadie recuerda en los registros oficiales, solía esconder papiros bajo su cama. Escribía historias donde los faraones eran hombres sabios que escuchaban a su gente, donde los dioses no exigían sacrificios, sino canciones, donde los templos no eran tumbas anticipadas, sino bibliotecas vivas. Ella escribía noche tras noche soñando con otro Egipto, uno menos inquietante, uno más justo, y puede que su nombre haya sido borrado como tantos otros. Pero cada vez que una historia se cuenta, como esta, algo de ella vuelve a respirar, algo de su sueño. Despierta en nosotros, y si uno se detiene a escuchar con atención, como lo estás haciendo tú ahora, aún puede oír el eco de esos sueños olvidados, flotando entre las dunas, susurrando secretos que ni el viento se atreve a revelar. Porque Egipto, aunque majestuoso, era un lugar profundamente roto. El contraste era abrumador. Por un lado, los monumentos colosales, las pirámides que rasgaban el cielo, las procesiones con incienso y música celestial. Por otro, el niño campesino que jamás vería el rostro de su gobernante y que solo conocía su nombre por los impuestos que debía pagar. Para ese pueblo, el faraón no era un dios, era una sombra, y las sombras con el tiempo devoran todo. Los faraones, conscientes de ello, empezaron a construir sus legados como si fuesen escudos contra el olvido. Pero cuanto más alto querían elevarse, más profunda era la oscuridad en la que caían. La obsesión por la inmortalidad los llevó a extremos absurdos. Algunos construyeron tumbas dentro de tumbas, con cámaras falsas, pasadizos que daban al vacío, trampas venenosas y maldiciones talladas con una precisión casi artística. Todo para engañar al tiempo, todo para escapar de una verdad incómoda, que como todos, también ellos iban a morir. Hubo un faraón que mandó enterrar a sus sirvientes vivos, sellando la tumba con sus cuerpos para que lo acompañaran en el más allá. Nadie recuerda su nombre,
Solo el espanto de su acto quedó impreso en algunos grabados, escondidos tras otros, como si alguien en secreto hubiera querido advertirnos. En cambio, otro quizás más sabio, o más cansado, pidió ser enterrado sin lujos, solo con una vasija de barro, una pequeña figura de Osiris y un trozo de papiro con un poema que decía: «Fui grande y me olvidaron, fui amado y me traicionaron, fui nada, y al fin dormí en paz». Quizás ese fue el único faraón que realmente entendió algo. Mientras tanto, el pueblo soñaba con lo contrario. No querían pirámides ni tesoros. Querían pan, un poco de agua, una muerte sin dolor. Ellos también vivían bajo el sol abrasador. También miraban al cielo. También enterraban a sus hijos cuando la fiebre llegaba. Pero sus nombres no quedaron tallados, ni sus pensamientos, excepto en las paredes de algunas tumbas humildes donde escribían cosas simples. Cosas como: «Amé a mi esposa. Mi hijo tenía una risa hermosa. Mi padre me enseñó a sembrar». Y tal vez eso, después de todo, era lo más cercano a la inmortalidad. No las piedras eternas, sino las emociones humanas. Las pequeñas verdades, porque mientras los faraones jugaban a ser dioses, el pueblo vivía, lloraba, reía, soñaba, y entre esos sueños algunos eran pesadillas, pero otros eran tan dulces que aún hoy, si te duermes con el corazón tranquilo, puede que lo sientas. Puede que en la brisa de esta noche una de esas almas antiguas te roce los párpados y te diga al oído: «Tú también eres eterno», mientras alguien te recuerde. Y justo entonces, mientras Egipto dormía y las estrellas brillaban con la misma luz que miles de años atrás, algo se movía entre los papiros. No era viento, era otra historia esperando ser contada. Y esa historia comienza en el lugar más insospechado, no en una tumba de oro ni en un trono de alabastro, sino en una celda escondida dentro de un templo, olvidada por el tiempo y por los dioses. Allí vivía un escriba, uno sin nombre, uno que jamás aspiró a la grandeza, pero que lo vio todo. Se decía que sus ojos estaban enfermos, quemados por años y años de leer a la luz de las lámparas de aceite, pero que su oído era agudo como el de un chacal. Nadie sabía cómo había llegado a ocupar ese rincón en el templo, pero algunos sospechaban que, en su juventud, había sido el consejero de un faraón que cayó en desgracia. Un faraón tan olvidado por la historia que ni las estatuas lo mencionaban. Y sin embargo, este escriba escribía día tras día, noche tras noche, en papiros reciclados, en pedazos de madera, en fragmentos de cerámica rota. Él narraba todo lo que había visto y escuchado. No las glorias del faraón, no los desfiles, no las victorias, sino lo que ocurría cuando el incienso se apagaba, cuando los músicos se iban, cuando el palacio quedaba en silencio y la verdad salía arrastrándose como una serpiente por las piedras calientes. Contaba cosas pequeñas, cómo el faraón se quedaba en vela, mirando su reflejo en el agua, preguntándose si los dioses lo amaban o solo lo utilizaban. Cómo la reina dormía abrazando una estatuilla de su primer hijo muerto, sin saber que su esposo nunca quiso tenerlo. Cómo un esclavo cada noche le dejaba una flor robada del jardín a una concubina, aunque sabía que si lo descubrían lo matarían sin juicio. Todo eso lo escribió, no para que lo leyeran en el futuro, sino para que no se perdiera en el presente. Y fue él quien dejó escrita una frase en una pared húmeda, oculta tras una columna caída, que siglos después fue hallada por accidente por un arqueólogo demasiado cansado como para darse cuenta de lo que había descubierto. Una frase que decía: «Cuando los faraones callan, los escribas hablan, y a veces lo que cuentan es más verdadero que lo que vivieron». Esa frase, simple como el polvo, lo cambió todo para quien la encontró, porque le hizo entender que el poder no está en quien gobierna, sino en quien recuerda, y así
En medio de esta antigua tierra de espejismos y secretos, en este mundo donde la muerte se preparaba como un banquete y la eternidad se compraba con oro, las voces más humanas no venían de los dioses, sino de aquellos que se atrevieron a mirar por detrás del velo, a escribir lo que no debía escribirse, a susurrar lo que nadie se atrevía a decir. Y quizá, justo ahora, mientras tú escuchas esto en la oscuridad de tu habitación, alguna de esas voces te esté alcanzando, tal vez de forma sutil, casi como una brisa entre las cortinas. Estés escuchando el murmullo de una historia que aún no ha terminado, una historia que sigue latiendo en los rincones del tiempo, esperando que alguien, como tú, le preste su imaginación. Porque en el fondo, eso fue siempre Egipto, una civilización construida no solo con piedra, sino con sueños. Sueños inquietantes, sí, pero también dulces, suaves, como el sueño que me empieza a envolverte ahora. Y mientras ese sueño comienza a cerrarte los ojos, déjame contarte algo más. Algo que no está en los libros, ni en los museos, ni siquiera en las paredes del templo más escondido. Hubo una noche, una sola, en la que 3 faraones distintos soñaron el mismo sueño. No vivían al mismo tiempo, ni siquiera en el mismo siglo. Uno era joven, casi un niño. El segundo, viejo y cansado. El tercero, en la plenitud de su poder. Ninguno se conoció. Ninguno sabía del otro. Pero los 3, en distintas eras, soñaron que caminaban solos por una llanura de arena blanca, sin sol, sin sombras, sin tiempo. En el sueño no llevaban corona, no llevaban joyas, ni sirvientes ni escoltas, ni símbolos sagrados. Solo ellos y la arena. Y en medio de esa llanura, una figura los esperaba. Un anciano sin rostro, con la espalda curvada y un bastón de madera. Cuando el faraón se acercaba, el anciano levantaba la cabeza y decía una sola frase, siempre la misma. ¿Quién fuiste cuando nadie te miraba? Y entonces, el sueño se deshacía, como humo en el viento. El niño despertaba llorando, sin saber por qué. El viejo despertaba en silencio, sin atreverse a moverse. El poderoso despertaba gritando. Los escribas no podían explicarlo. Los sacerdotes lo llamaron el sueño del juicio oculto. Dijeron que era un mensaje de los dioses, pero nadie supo con certeza de qué se trataba. Sin embargo, en las noches siguientes, los 3 faraones comenzaron a cambiar. El niño dejó de jugar con sus halcones de oro y pidió libros. El viejo ordenó liberar a maesclavos y se encerró a escribir su propio testamento, palabra por palabra, sin ayuda. Y el poderoso renunció a su trono. Así de fuerte era ese sueño. Pero lo curioso es que nadie lo recordó como tal. Pasó desapercibido en la historia oficial, enterrado bajo conquistas, genealogías y monumentos vacíos. Solo algunos papiros rotos, guardados como basura, contienen fragmentos de aquel relato. Fragmentos que tal vez ahora, en este momento, están cruzando el espacio y el tiempo para alcanzarte a ti. Y te preguntarás, ¿por qué contarte esto ahora? ¿Por qué justo cuando estás a punto de dormir, alguien te habla de reyes que no supieron quiénes eran cuando nadie los veía? Porque en el fondo, eso es lo que todos buscamos cuando cerramos los ojos. No el oro, no la gloria, no el poder. Buscamos saber si lo que somos cuando nadie nos ve es suficiente, si lo que soñamos en secreto nos pertenece, si estamos siendo verdaderamente nosotros, como lo fue aquel escriba, como lo deseó aquella princesa olvidada, como lo temieron los propios faraones en sus noches más largas. Y mientras la historia continúa su lento fluir por los siglos, tú puedes dormir tranquilo sabiendo algo que ellos nunca pudieron entender del todo, que la eternidad no se mide en años, sino en las veces que alguien sueña contigo. Así que duerme, duerme profundamente. El desierto guarda silencio, los templos ya no observan, y por esta noche,
Egipto te pertenece. Y cuando Egipto te pertenece, aunque sea por un instante, algo sagrado ocurre. No porque lo digan los dioses, ni porque lo dicten los jeroglíficos que se aferran a los muros como promesas eternas, sino porque en ese instante, en ese respiro entre vigilia y sueño, tú te conviertes en guardián de lo que no debe olvidarse. En las profundidades del Valle de los Reyes, donde el silencio es tan denso que parece tener peso, hay un sepulcro sin nombre. No fue construido para un faraón ni para un noble. Fue excavado por un grupo de artesanos, en secreto, sin permiso, sin plano. Y allí enterraron a un hombre común, uno que no tenía títulos ni linajes, pero que durante años cuidó las tumbas de otros, barriendo el polvo de los escalones, reparando grietas con barro y sal. No dejó monumentos, ni descendencia, ni siquiera un amuleto en el pecho, solo una inscripción simple en la piedra de entrada. Yo también serví al tiempo. Algunos arqueólogos lo ignoraron, otros creyeron que era una broma, pero un día, una mujer, una egiptóloga de mirada inquieta y alma vieja, se detuvo frente a aquella tumba y lloró, porque entendió que en un mundo donde todos querían ser eternos, ese hombre había elegido ser útil, y eso, en cierta forma, también era reinar. A veces los faraones no llevaban corona, a veces su grandeza era silenciosa, invisible, a veces el verdadero poder no estaba en dominar, sino en sostener el polvo, sostener el silencio, sostener la historia, y mientras tú, desde tu cama, sigues envuelto en las últimas hebras del día, recuerda esto. Hubo una vez un imperio que creyó poder conquistar el tiempo. Lo rodeó de piedra, lo atrapó en tumbas, lo escribió en símbolos sagrados, pero al final, el tiempo los venció. A todos, quizá no del todo, porque mientras alguien como tú ahora mismo escuche estas historias, imagine esos pasillos secretos, esas noches inquietas, esos sueños compartidos. Egipto sigue vivo. Late despacio, como un corazón dormido, esperando la próxima noche para contarte algo más. Un secreto nuevo, una emoción antigua, una verdad suave como el viento del Nilo en la madrugada. Y justo antes de que caigas completamente en el sueño, escucha con atención, porque puede que esta vez seas tú quien sueñe con los faraones. Y si esta noche llegas a soñar con ellos, con los faraones, los escribas, los amantes escondidos y los obreros sin nombre, no tengas miedo. No son pesadillas lo que trae Egipto en la oscuridad. Son ecos. Ecos de un mundo que no quiere ser olvidado, porque lo inquietante de los faraones no fue su poder, ni su riqueza, ni sus tumbas doradas. Lo inquietante fue su humanidad. Eran seres que amaban en secreto, que temían la muerte, que se miraban al espejo buscando respuestas que ni los dioses se atrevían a darles. Y en eso, no eran tan distintos a ti, ni a mí. Esa es la paradoja de los grandes imperios. Nos enseñan que lo más eterno no son los monumentos, sino los sentimientos. Por eso, cada vez que cierras los ojos y te dejas llevar por una historia como esta, tú también estás dejando tu huella en la arena, una huella que no necesita piedra para ser eterna. Basta con que alguien, quizá tú mismo en otro tiempo, vuelva a mí recordarla. Así que la próxima vez que el mundo moderno te parezca demasiado rápido, demasiado frío, recuérdame aquel faraón que lloraba por las noches sin que nadie lo supiera. Recuerda al escriba ciego que veía más allá de lo visible. Recuerda que dentro de ti también vive una historia esperando ser contada o soñada. Y si esta historia te envolvió, si te ayudó a dormir o simplemente te acompañó un poco en la noche, te invito a que nos dejes un like y te suscribas al canal, porque aquí, cada noche regresamos al pasado no para estudiarlo, sino para sentirlo. Y quién sabe, tal vez mañana, cuando el mundo duerma otra vez, una nueva historia te esté esperando justo al borde del sueño.
Gracias por estar aquí. Buenas noches y que los sueños te lleven lejos.